Hoy vamos a terminar ya la serie, la última predicación de esta serie, y vamos a poner el título allí, y es Milagro en la tumba. ¿Cómo es, iglesia? Milagro en la tumba. Hemos estado hablando de que Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos lo creen? Hablamos sobre milagros en las finanzas, en la salud, en lo que hemos perdido, en tantas cosas que hemos hablado. Y hoy vamos a hablar de uno de los milagros más tremendos, más extraños también que muestra la Biblia. Y vamos a mirar Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14, y vamos a ir leyendo como unos 6, 7 versículos vamos a leer, pocos. Pero escuche esto, versículo 14. Dice: cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Quiero leerles ese mismo versículo en otra versión, lenguaje actual. Dice: Eliseo se puso tan enfermo que estaba a punto de morir. Joás, rey de Israel, fue a verlo y lloró por él, diciendo: mi Señor, fuiste más importante para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso a la palabra del Señor. Me llama la atención cómo empieza esta porción de la escritura. Dice: y Eliseo cayó enfermo. Y uno se pone a pensar en este hombre, ¿verdad? Porque todo lo que hemos hablado de Eliseo, el hombre que hacía flotar hachas del agua, el hombre que sanaba las aguas con su palabra, el hombre que Dios usó para sanar a Naamán de su lepra, el hombre que Dios usó para darle un hijo a una mujer que no lo tenía y que lo anhelaba, el hombre que resucitó a un muchacho de la muerte, el hombre que pudo hacer un milagro financiero en una mujer desesperada y multiplicar el aceite, el hombre que revelaba los planes del enemigo al pueblo de Israel, el hombre que los cuidaba, que lograba victorias para toda la nación, el hombre que brindaba seguridad a Israel, estaba enfermo. El hombre de los milagros, enfermo. Y dice que enfermo de muerte. Y amado, la gente se pregunta: ¿cómo así? ¿Cómo así que ese hombre de milagros y enfermo? ¿Por qué no simplemente hacía un milagro para sí mismo y se sanaba? O decía: soy sano y ya. ¿Verdad? Es extraño, pero simplemente, mi amado, es la realidad de la vida. Ahí es donde nos demuestra la Biblia
que los milagros no se daban por él, sino que los milagros vienen es ¿de dónde? De Dios. Es el poder de Dios, no es el hombre, es Dios. Y que simplemente llega un momento donde el cuerpo se debilita, donde nos llega la hora. ¿Cuántos sabemos eso? Y le llegó la hora al profeta de enfermarse y de morir. Qué tremendo, ¿verdad? Hay gente que no entiende esto y porque piensan, uy, ¿cómo un siervo de Dios, un pastor, un profeta y enfermo? Pues véalo ahí. Ahí está el hombre de los milagros y enfermo de muerte. Y cuando se enferma este siervo de Dios, el rey viene a visitarlo. Y cuando lo ve ahí postrado, ese gran hombre, ese hombre tan poderoso, lo ve postrado, dice que el rey comenzó a llorar y empezó a decirle: Padre, Padre, carro de Israel. Y su gente de a caballo le estaba diciendo, en otras palabras, tú eres el padre espiritual de esta nación, un hombre que valía más que un ejército. Me gusta como lo dice esta versión. Mire como lo dice: Señor, fuiste más importante para Israel que los carros de combate y que un ejército. Qué tremendo. Y lo tremendo es lo que sigue. Eliseo está enfermo, se está muriendo, está su cuerpo ya totalmente debilitado. Pero cuando viene el rey y está llorando, Eliseo se levanta y empieza a profetizar. Veamos el versículo 15. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Trae un arco y varias flechas. ¿Cómo sería de tremendo este hombre que ahí muriendo se viene enfermo, pero todavía hablando de guerra, hablando de avance? Consigue, no le dijo: tráigame una sopita, traiga un arco y traiga unas flechas, traiga los elementos de guerra. Entonces el rey fue rápidamente y trajo los elementos de guerra. Y Eliseo le dijo: empuña el arco. Y cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las manos del rey y le dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó: dispara esa flecha. Y así lo hizo. Entonces Eliseo le profetizó, declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Qué tremendo. Me llama la atención que este hombre estaba enfermo, pero todavía estaba lleno del poder de Dios. Enfermo, muriendo, pero todavía ministrando. Enfermo, muriendo, pero todavía con una palabra de ciencia en su vida. Esto nos enseña, mi amado, que aunque el cuerpo se debilite, aunque nosotros nos enfermemos, la unción y el llamado de Dios permanecen ahí. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo: la unción está ahí, el poder de Dios, aún en la debilidad. Por eso dice el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Y ahí está profetizándole, hablándole quizás, haciéndole entender: aunque yo ya me voy a ir, aunque yo voy a morir, ustedes tienen que seguir adelante. Ustedes tomen el arco, tomen las flechas y lanza la flecha, porque Dios va a estar con ustedes y les va a dar victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me llama la atención el versículo 16 también, porque dice que Eliseo, el profeta, le manifiesta al rey, le dice: empuña el arco. Y cuando él está empuñando el arco, dice, Eliseo puso las manos sobre las manos del rey. Mi amado, como de alguna manera transfiriéndole al rey esa unción, ese llamado, poniéndole las manos al que queda. Yo me voy, pero ustedes quedan, ¿verdad? Y esto me hace entender, mi amado, de que nosotros tenemos que ponerle la mano sobre la nueva generación que viene. Amén. Tenemos que ir poniendo las manos sobre los que vienen, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los adolescentes, sobre nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponerle las manos y como enseñarles que ellos tienen que ahora tomar el arco y las flechas y avanzar. Y cuando le pone las manos, dice el versículo 17, volvamos a leer, dice: abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó: dispara, y así lo hizo. Y Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria, tú vas a derrotar a los sirios hasta acabar con ellos. Y en el versículo siguiente le dice, versículo 18: toma las flechas. Y el rey las tomó. Y Eliseo le ordenó: golpea el suelo. Ahí está. Le dijo: golpea el suelo. Golpea. Y dice que este hombre golpeó el suelo. ¿Qué dice ahí? ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Y qué hizo más? Y se detuvo. Y entonces el hombre de Dios, ¿qué dice ahí que le pasó? Versículo 19: se enojó. Se enojó y le dijo: ¿por qué paraste? ¿Por qué te has detenido? Debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. El hombre se enoja, el rey, el profeta se enoja porque ve que a este hombre le falta perseverancia, le falta pasión, le falta intentarlo más. Le está diciendo, en otras palabras: mire, yo me estoy muriendo, estoy haciendo un esfuerzo último, le estoy dando mi última profecía, pero quiero que usted entienda que para usted obtener las batallas de Dios, usted necesita ser perseverante, usted necesita ser esforzado, usted necesita ser valiente. Usted va a tener que entender que no se trata de hacer 1 o 2 intentos y ya, sino que usted necesita esforzarse y tratar y pegarle y golpear. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos de nosotros, mis amados, quizás necesitaremos entender esto en nuestras vidas?
Porque algunas veces nos detenemos, nos falta fuerza, nos falta vigor, nos falta perseverancia. Intentamos el negocio, intentamos en el ministerio, intentamos en el matrimonio, pero cuando vemos que las cosas no suceden, nos detenemos. Pero el Señor está diciendo a través del profeta a su hijo enojado: usted tiene que luchar, usted tiene que intentarlo, esforzarlo, hacerlo una vez y otra vez y otra vez. Dile a la persona que está a tu lado: tienes que intentarlo una vez más. Una vez más, en el nombre del Señor. Dígale a la persona que está a su lado: Dios nos está poniendo las flechas y el arco en nuestras manos. Las flechas de la fe, la oración, el esfuerzo para avanzar, para intentarlo una y otra vez. Total, lo que dice la Biblia en el versículo siguiente es que después de esto Eliseo murió. Se fue el hombre de los milagros, se fue el hombre del poder, de la unción, de la autoridad. Murió y lo enterraron. El fin de todos nosotros, ¿sí o no? Amén. Y lo que pasa ahí adelante es impresionante, porque dice: tiempo después, en cierta ocasión, unos israelitas, dice tiempo después, ojo, no fue que al otro día, tiempo después. De hecho, algunas Biblias pueden hacer entender que había pasado quizás un año. Tiempo después, en cierta ocasión, unos israelitas estaban enterrando a un hombre y de repente fueron atacados por un grupo de bandidos moabitas. Llevan un difunto, llevan un hombre, lo van a enterrar, pero en medio del entierro vienen unos enemigos a atacarlo. Y dice la Biblia: así que para huir rápidamente, los israelitas arrojaron al muerto. ¿En dónde lo arrojaron? En la tumba de Eliseo. Y en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, ¿qué pasó? El muerto volvió a vivir y se puso de pie. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo sería? ¿Cuántos quedan sorprendidos con esto? ¿Cómo sería la unción que este hombre tenía? El poder que todo lo que el hombre vivió toda su vida, vivió de milagro en milagro, que hasta sus huesos estaban llenos ¿de qué? Del poder de Dios. Dice: había pasado un año, tiraron un muerto a la tumba y cuando toca los huesos, el milagro en la tumba, mi amado. Qué tremendo. Y eso me hace pensar en varias cosas. Primero, mi amado, que aunque Eliseo murió, el poder de Dios no muere. Amén. El poder de Dios sigue fluyendo. Eso me hace entender que Eliseo no era realmente el de los milagros. El de los milagros siempre era el que estaba en él. Diga conmigo: mayor es el que está en mí. Diga conmigo: el que está en mí que el que está en el mundo. No era Eliseo, era el que estaba en Eliseo. ¿Y cuántos creen que ese mismo Dios está en nosotros? ¿O será que era que él tenía un Dios diferente o unos huesos especiales? No, es el Dios que tenemos. Dígale a la persona que está a su lado: por eso necesitamos llenarnos de Dios, mi amado. Y finalmente, esto me hace pensar, y esto para mí significa el milagro de un legado que nosotros dejamos cuando somos personas de Dios. Diga conmigo: el milagro del legado.
de que aunque nosotros moramos, si hemos vivido una vida llena de Dios, inclusive vamos a poder seguir impactando vidas después de nuestra muerte. ¿Cuántos lo creen? Así de sencillo. Él ya había muerto, pero ahí en su tumba se estableció un milagro. Él murió, pero le estaba dando vida a otro. Pensemos en esto. Este año hemos tenido unas pérdidas de personas en la iglesia. Pérdidas para nosotros, pero la Biblia dice que el morir es ¿qué? Ganancia. Aquí tenemos a Juan Daniel, que su madre murió hace 2 meses ya. Mira cómo pasa el tiempo. 2 meses. Pero el milagro más grande no lo vio ella cuando estaba en vida, sino cuando murió. Porque ella murió y después de su muerte, ¡pa!, trae vida a su hijo. Qué tremendo. Él ahora tiene vida espiritual. Él ahora está enamorado de Dios, está buscando de Dios, está apasionado de Dios. Pero ¿por qué es eso? No porque escuchó una predicación del pastor Johan, porque él estuvo aquí de niño, o porque le impactó una canción, sino porque alguien murió lleno de la presencia de Dios, y esa muerte trajo un legado de vida para alguien más. ¿Cuántos me están entendiendo? Mira cómo uno puede, cuando uno ama a Dios, aún lograr que se hagan milagros hasta después de que uno se muera. Así uno no los vea. Eliseo ni se dio cuenta, mi amado, pero vio el milagro. Aquí está Mauricio también, su mamá murió, pero él, después de la muerte de su mamá, aquí está, vida. Diga conmigo, vida. Mi amado, es por eso que nosotros necesitamos, mi amado, llenarnos tanto de la presencia de Dios y saber, mi amado, que no es en vano, que inclusive aunque nosotros no veamos nuestros milagros en vida, cuando amamos a Dios, eso va a suceder. Amén. Ahí también está Aidan, ¿cierto? Es un músico. Su papá murió también hace unos meses y él no estaba en los caminos de Dios, pero yo recuerdo esa llamada cuando él me llamó, me dijo: mi papá murió y yo me voy a entregar a Dios. Y ahí está. Mi amado, no es en vano vivir en la presencia de Dios y saber, mi amado, que aún en el sepulcro de nuestras vidas, aún cuando nosotros inclusive ni siquiera existamos aquí, si hemos vivido para Dios, vamos a ver milagros. Y los vamos a ver en nuestra familia, lo vamos a ver en nuestros hijos. Así que de esta historia tan sencilla nos quedan varias lecciones. Número 1, mi amado, no importa si estemos enfermos, sigamos sirviendo a Dios y amando a Dios hasta lo último. A mí hace varios años me diagnosticaron una enfermedad que no tiene cura. Y al principio fue muy duro cuando me dijeron de esta enfermedad.
Han pasado años y obviamente siento los efectos, aunque algunos no lo noten, solamente yo los siento y los noto. Me cuesta predicar, me cuesta hacer muchas cosas, pero aún así, con todo y enfermedad, mi amado, aquí sigo hasta lo último, hablando de Dios, predicando de Dios. Aunque cueste, hasta lo último, como el profeta, sirvamos a Dios. No importa lo que pase, nuestros cuerpos se van desgastando. Ahora tenemos un Dios de milagros. En cualquier momento Dios puede hacer el milagro. Amén. Porque lo que es imposible para los hombres, pero así haga Dios el milagro o no lo haga, independientemente de eso, seguimos sirviendo a Dios, seguimos profetizando, seguimos hablando, seguimos compartiendo el mensaje de vida. Cuando murió Ana María y llegó Juan Daniel, ¿cuántos años tiene Juan Daniel? 20. Y lo vi tan apasionado por las cosas de Dios. Me acordé de mí mismo, porque a esa edad yo le entregué mi vida a Jesús, a los 20 años, a los 19, 20 años. Y pensé lo mismo que el profeta. Yo ya no tengo la misma fuerza cuando tenía 20 años, ni puedo alzar mi voz tanto como cuando tenía 20 años. Pero hay una generación, y lo que yo pensé fue: qué especial poder tener jóvenes así, para que nosotros le pongamos las manos sobre ellos. Porque nosotros somos una generación que se va despidiendo, que nos vamos apagando, y necesitamos es una nueva generación. Y entonces me dio una tristeza de darnos cuenta de que no tenemos una generación a quien nosotros le podemos poner la mano. No hay. La generación tienen un celular en la mano y no tienen deseo de coger unas flechas y un arco y buscar a Dios. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Con el cristianismo, con la iglesia de Cristo, si la generación que viene no le importa? Se está muriendo el profeta y no tenemos a nadie a quien pasarle el arco y las flechas. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están nuestros hijos? Entretenidos
y no hay quien coja las flechas. Pero nos queda la esperanza, mi amado, de que algo Dios va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Pero qué triste, mi amado, que a un joven se le tenga que morir la mamá, o a un joven el papá, que tengamos que esperar a que eso suceda para que nos encontremos y busquemos a Dios y nos acerquemos. Mi amado, necesitamos orar para que algo suceda. Todos los que ya conocemos de Dios y llevamos años, tenemos que seguir llenándonos de Dios, seguir profetizando la palabra a pesar de nuestras enfermedades, de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Y ojo, mi amado, pensemos en nuestra nueva generación. Amén. Oremos por los jóvenes. Oremos por los adolescentes. Oremos por los niños. Pongámosle la mano, papás. Ahora, que por eso el profeta le daba piedras. Soy yo el profeta como es, porque él le estaba diciendo lo que tenía que hacer y el otro simplemente. Y el profeta le dijo: ustedes tienen que esforzarse. Usted no sabe lo que nos ha tocado para ver los milagros. Esfuércense, oren, peleen, no desmayen y confiemos de que el Señor va a hacer el milagro aún en la tumba. Amén. Amén. Oremos por nueva generación, por nuevas flechas. Pidámosle a Dios por un avivamiento. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, por favor, un momento? Y vamos a orar. Estamos dándote gracias, Señor, por tu palabra. Estamos dándote gracias, Señor. Gracias por toda esta palabra que tú nos has dado, Señor. Nos has demostrado que tú eres un Dios de milagros, de prodigios, de maravillas. Dios mío, estamos orando, Padre, en el nombre de Jesús, por esta nueva generación, Señor. Oremos, vamos, clamemos y digámosle: Señor, ten misericordia de la nueva generación. Señor, en el nombre de Jesús, una generación que tiene un dispositivo en sus manos y que no le ha querido dar importancia a las flechas y al arco. Estamos orando, Dios, porque nos damos cuenta que no hay una generación en este momento para ponerle las manos sobre ellos y enseñarles a tirar la flecha, a que sigan ellos como el profeta. Tira la flecha, avanza, golpea, porque Dios va a seguir con ustedes. Señor, oramos por un avivamiento en la nueva generación. Estamos orando por los niños, por los adolescentes, Señor, por los jóvenes, que el enemigo tiene cautivos, distraídos, adormecidos.
y que ellos no se dan cuenta sobre la necesidad de Dios en sus vidas. Señor, estamos orando para que todos nosotros podamos tomar las flechas en nuestras manos, el arco y las flechas de la oración, de la fe, de la palabra. Hoy el Señor te dice: esfuérzate, sé valiente, golpea una vez más. Pero ya lo intenté y no pasó nada. Inténtalo otra vez, vuelve a hacerlo una y otra vez. Señor, glorifícate, Señor. Y estamos orando por milagros en la tumba. Aún, Señor, cuando el panorama es desesperanzador, gris, Señor, ayúdanos a creer que tú puedes hacer milagros aún en una tumba, aún en el peor momento de nuestras vidas, y aún después de muertos, Señor, puedes hacer milagros. Señor, sigue tocando vidas, y que aún, Señor, en el nombre de Jesús podamos ser tan llenos de ti, Señor, que aún después de muertos podamos seguir impactando vidas. Nuestros hijos, nuestra familia, las personas a las que pudimos tocar, queden impactados. Que aunque nosotros muramos, Señor, otros puedan llegar a tener vida a través de nuestra muerte, Padre. Que podamos ver una generación, un legado, Señor, y que aún los milagros que no alcancemos a ver en estas vidas, tenemos la seguridad de que van a suceder, porque tú eres un Dios fiel y poderoso. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga, un beso. Dios les guarde.